Bienvenidos a este encuentro donde vamos a reflexionar sobre la realidad de Pentecostés, una fiesta tan significativa para los cristianos, especialmente para los católicos, creo que todos los que estamos acá presentes somos católicos, y dentro de este catolicismo, que significa universalidad, es muy significativo el hecho de Pentecostés porque nos recuerda la iglesia en torno a los apóstoles, la iglesia en torno a San Pedro y a la Virgen María, que también estaba presente en el cenáculo, ¿no? Y es el nacimiento de la iglesia como tal la conocemos actualmente, ¿no? Es el comienzo de las primeras comunidades cristianas. Por tanto, es un motivo de mucha alegría dentro de la iglesia, y yo estoy seguro que cada uno de nosotros vive esa alegría en cada uno de nuestros corazones, porque nos estamos uniendo a esta celebración, que es un aniversario del nacimiento de lo que conocemos como el pueblo de Dios, como el cuerpo de Cristo. Para empezar esta breve reflexión, vamos a situarnos desde el origen de dónde sale esta palabra Pentecostés. ¿A quién se le ocurrió celebrar esta fecha? Y es que Pentecostés constituye uno de los acontecimientos fundacionales del cristianismo, aunque su origen se encuentra en una fiesta judía. Por tanto, a pesar que es el nacimiento del cristianismo, según nuestra celebración, estamos tomando una fiesta que realmente precede al cristianismo porque es una fiesta judía. Y es una fiesta judía reinterpretada radicalmente porque cambia mucho a la luz de la experiencia pascual, que no es otra cosa que la experiencia de la resurrección de Cristo por parte de los discípulos de Jesús, por parte de los apóstoles de Jesús, por parte de María como pieza fundamental, pieza de unidad, de cohesión de la iglesia naciente, que estaban presentes en el cenáculo, orando, poniéndose en resguardo y en protección a Jesús, esperando que se cumpla todo aquello que Jesucristo en vida había anunciado. Desde el punto de vista histórico, podemos decir también que tiene varias lecturas, no solamente el histórico, sino también tiene una lectura teológica, tiene una lectura litúrgica. Y todo esto nos lleva a ver en Pentecostés el nacimiento público de la iglesia y por tanto es la universalización del cristianismo, ¿no? A partir de Pentecostés, los apóstoles, los discípulos toman una fuerza interior que les permite anunciar aquello que Jesús vino a enseñarnos. Aquí hablamos de discípulos, hablamos de apóstoles, se nos viene a la mente una visión masculina, pero recordemos que dentro de los discípulos estaban muchas mujeres, incluyendo las mujeres que acompañaron a Jesús, no solamente en su vida de predicación, sino al pie de la cruz. Y recordemos que a la primera mujer, a la primera persona que se presenta a Jesús como resucitado, fue a María Magdalena. Entonces, cuando hablemos de discípulos, no solamente pensemos en la parte masculina, sino en también todas estas mujeres que seguían a Jesús y niños también, ¿no? Recordemos aquellos pasajes donde Jesús indica, dejad que los niños se acerquen a mí. Entonces es una universalidad discipular en todos los ámbitos, en todo, que no tiene una limitación ni en género ni en edad. La palabra Pentecostés proviene del griego, Pentecostés, dice igual, que significa quincuagésimo, ¿no? Vamos a decir 50 días después de. Cuando yo le doy clase a mis alumnos, yo le comienzo a decir a los alumnos, vamos a darle la bienvenida a Nani, que se está incorporando.
Yo le digo a mis alumnos cuando entramos en clase de Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? ¿Qué significa la palabra penta, no? Entonces todos hacen referencia al pentágono, ¿no? Pentágono como un polígono, polígono que tiene 5 lados, ¿no? Entonces allí es la palabra penta en griego, ya ellos lo van relacionando con el término 5. Y es que este término penta, que es 5 o 50, tiene mucho que ver porque justamente implica la celebración de 50 días del misterio pascual. Por tanto, cuando los judíos hablan de la quincuagésima, dentro del contexto judío o de la Pascua judía, están indicando que hace 50 días se celebró o empezó a celebrarse la Pascua. En el cristianismo, recordamos que hace 50 días Jesús resucitó. Partiendo del origen de la palabra y de la fiesta, vamos a ver un poco qué celebraban los judíos previamente. Y en el judaísmo antiguo, esta fiesta era conocida como el Shabbat y la fiesta de las semanas también se puede traducir, o la fiesta de las ferias, un poco más latinizada, ¿no? Pero se entiende en hebreo como Shavuot o Shabbat. ¿Qué celebraban acá? Bueno, originalmente poseía un carácter muy rural, muy agrícola, porque la fiesta tiene un contexto del campo, un contexto de la cosecha, específicamente la cosecha del trigo, que era lo que más se sembraba en este pueblo semita, y por tanto eran las ofrendas de las primicias a Dios. Las primeras cosechas de trigo, después de los 50 días de empezar la Pascua, se ofrecían a Dios, vamos a decir, a Yahvé. Con el tiempo adquirió un significado histórico, salvífico, en la cual también se le fue uniendo un contexto teológico, y este contexto teológico va enmarcado en la ley de Moisés o en la ley a Moisés, que se le da en el monte de Sinaí. Es decir, Pentecostés se vincula entonces antes del cristianismo como una alianza que tiene Dios con su pueblo, y esa alianza no solamente empieza con Abraham en Siquén, sino que se reafirma en el monte Sinaí con Moisés. Y por tanto, esta fiesta que tenía un contexto rural, de la agricultura, del cultivo, se le va dando un contexto también más teológico, y se le une ese recuerdo de la alianza que tiene Yahvé como Dios junto con su pueblo, que en este caso es el pueblo de Israel. Esta fiesta coincide con la resurrección de Jesús, por eso nosotros también tomamos el elemento Pascua, el elemento pascual. Los judíos lo tienen como una fiesta, que sería la Pascua judía, pero nosotros le damos otro sentido, porque para nosotros la Pascua significa es la resurrección de Jesús. Y Pentecostés, por tanto, se sigue celebrando, pero no con la connotación agrícola o de la ley a Moisés, sino ya con la perspectiva de la resurrección de Cristo y el nacimiento de una iglesia pascual, de un nuevo momento, de una nueva etapa. El cristianismo primitivo no abolió, por lo tanto, esta festividad. Hubo siempre una continuidad, sino que la resignificó, la volvió a fundar. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos en capítulo 2 que durante la fiesta de Pentecostés los discípulos se encontraban reunidos en Jerusalén cuando experimentaron una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. Acá el tema del Espíritu Santo también tiene mucha significación, un buen significado, un significado novedoso inclusive dentro de la teología, vamos a decir judía, porque era el contexto donde se desarrolló. Porque para el pensamiento hebreo había un monoteísmo en el cual solamente Dios Padre, Dios como creador de todas las cosas, Dios que establece una relación íntima con el pueblo de Israel,
es uno solo. De hecho, cualquier cosa que se separe, se distancie de esta figura única de Dios, es considerada una idolatría y por tanto un pecado que aborrece Yahvé. Por tanto, el tema de el Hijo en la persona de Jesucristo como el Mesías y el tema del Espíritu Santo como justamente la fuerza renovadora, ese poder que enciende los corazones de todos los cristianos, de toda la creación, no es fácil comprenderla para el pensamiento hebreo porque lo primero que van a pensar es que estamos adorando a tres dioses, a tres figuras divinas. Pero sabemos dentro de nuestro contexto cristiano, por la catequesis que hemos recibido, de que son tres personas, efectivamente, pero que son simplemente una representación única de Dios, ¿no? No estamos hablando de tres dioses, sino simplemente estamos hablando de un solo Dios manifestado en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, Pentecostés no solamente establece una resignificación de la fiesta, sino que hay un cambio de pensamiento de 360 grados, ¿no? Es un cambio de estructura completamente novedosa, muy irruptiva, porque está fuera de todos los parámetros que puede contener en su mente el pueblo judío, inclusive el pueblo semita, ¿no? Porque los mismos islámicos posteriormente no van a comprender esta realidad de la Trinidad. Entonces, en este contexto del Espíritu Santo, viene un ruido como de viento impetuoso, ¿no? Lenguas como de fuego. Todo esto es eh, una manera de graficar este momento, ¿no? Que fue único y que creo que dentro de la vivencia de los discípulos, expresarlo debió haber sido muy difícil por lo que vivieron. Este relato tiene un fuerte simbolismo teológico también por los elementos que utiliza. Por ejemplo, utiliza términos como el viento, que en la tradición bíblica simboliza el aliento divino, ¿no? Nosotros tenemos dentro del contexto cristiano, cuando estudiamos la Biblia, se nos da un elemento o una palabra hebrea que es ruah. Ruah, claro, cuando fue escrito este término Ruah en el Génesis, no podía hacer referencia al Espíritu Santo, porque por lo que les he comentado, que el Espíritu Santo es una interpretación, una reflexión teológica que llega a tener las primeras comunidades cristianas, pero es totalmente novedoso para el momento. Entonces, ¿qué era este Ruah que viene dentro del concepto hebreo? Ruah era justamente literalmente sería un soplo. ¿Qué pasa? Que ese soplo que nosotros podemos entender como un viento fuerte o inclusive no necesariamente tiene que ir con fuerza, sino simplemente un viento, eh, se relaciona con el espíritu de la vida, ¿no? Como nosotros humanamente sabemos que estamos vivos o que una persona está viva porque respira, aspira y bota aire, se toma este elemento simbólico en la cual uno respira un aliento que es lo que mantiene que esa persona esté viva, porque si no tiene aliento, si no respira, se muere. Por lo tanto, el Espíritu Santo, cuando se habla que es el Ruá, el viento, es vida, ¿no? Es aquello que hace que el cuerpo de Cristo, como iglesia, el cuerpo místico de Cristo esté vivo, hace referencia precisamente a que tenemos ese aliento que es el Ruá. Por dentro del término hebreo, Ruá también vamos a encontrarlo después con una traducción griega, que se va a traducir por un término griego que es neuma. Neuma, aquí, por eso que yo les comento, de que las traducciones siempre van a tener su intención, es decir,
tiene un elemento que desvía un poco siempre las palabras originales. De Roa pasamos a Neuma, y Neuma en griego ya significa literalmente espíritu, ¿no? Ya no vamos a hablar de un aliento, de un soplo, sino que ya lo estamos traduciendo directamente como espíritu. Por tanto, en el cristianismo, cuando se lee en griego neuma y se coloca también en sinopsis con el término hebreo ruah, se puede interpretar como espíritu, como efectivamente es en griego, como viento o como aliento. Entonces, allí es donde vienen las distintas interpretaciones. Otro elemento simbólico que vamos a encontrar en Pentecostés es el fuego. El fuego representa purificación. Dentro del pensamiento hebreo, el fuego significa hacer que una cosa pase de lo bruto a lo más fino, haciendo alusión, por ejemplo, al oro, al hierro, que tiene que ser fundido para poder realmente tener un mayor valor. Una espada, por ejemplo, para defenderse sale del hierro, pero ellos no podían agarrar una roca y mágicamente sacar la espada. Hay un proceso de orfebrería, de herrería, que implica fuego para poder moldear una espada o cualquier otro elemento que se necesite. Y este elemento que moldea se interpreta como una purificación. De allí que muchos elementos, que se quiere significar cambiar de vida o purificar nuestros pecados, hacen alusión a que hay que quemarlos, ¿no? De hecho, la imagen del infierno que nosotros manejamos es muchas veces de llamas, de fuego, igual que el purgatorio, haciendo alusión a un proceso de purificación. Por tanto, hay allí en el fuego una presencia divina que invita a una transformación interior. Este fuego se presentan como distintas lenguas, ¿no? Lenguas o dones que se van colocando a cada persona de una manera individual. Y aquí entramos a un punto donde hablamos de los ministerios, de los carismas, cómo el Espíritu Santo va actuando de una manera personal con cada corazón, sepa por separado, por cada vocación, por cada rol, por cada característica, según la personalidad, ¿no? que haya en el momento. Y aquí entra también otro elemento que son el idioma, ¿no? Las lenguas múltiples que comienzan a hablar entre ellos, ¿no? Y no solamente que hablaban entre ellos, sino que se comprenden además, ¿no? Por tanto, era una fiesta a nivel judío, donde venían varias personas, se recogían varias personas que venían de pueblos distintos, cada uno con una lengua, con una expresión distinta, pero cuando viene el Espíritu Santo, esta barrera de la comunicación, a pesar que está la diversidad de lenguas, cada uno comienza a escucharlo, a entenderlo, a comprenderlo, y es como que esto se elimina. Aquí hay una clara alusión a la Torre de Babel, porque recordemos que cuando se habla de la Torre de Babel, se quería construir algo hecho por los hombres, por el ser humano, para ser más específico, que igualara de alguna manera el poder de Dios, la altura. Vamos a hacer algo alto, una torre en la cual podamos manifestar una grandeza similar a la de Dios. Este reto contra Dios, contra la majestad del poder único de Dios, hizo que Dios los confundiera a través de distintas lenguas, no se pudieran comprender y por tanto no pudieran seguir construyendo esta torre de Babel. Y por tanto Babel comienza a simbolizar dentro del pensamiento hebreo la división y la dispersión. Eso lo vamos a conseguir en Génesis 11, la historia de la Torre de Babel. Entonces, ¿qué pasa en Pentecostés? Todo lo distinto. Lo que Dios antes dispersó, eh, dividió para que no fuera como Él,
Acá es todo lo contrario. En la fiesta de Pentecostés, cuando se habla de que todos pueden hablar y comunicarse y comprenderse, está indicando que Dios restablece una reconciliación entre su pueblo y el Espíritu, dándoles la oportunidad de poder comprenderse entre ellos y por tanto es una, vamos a decir, una reste- restablecer la confianza perdida que se había perdido con el pueblo judío y que de alguna manera en Jesucristo volvemos a resetear a partir desde cero. Es la lectura que le podemos dar cuando leemos esta parte de Pentecostés. Entonces hay una clara alusión a la Torre de Babel. Desde una perspectiva histórica, Pentecostés refleja la autoconciencia que tiene el cristianismo de su propio nacimiento. Al principio, los judíos se imaginaban judíos a pesar de que eran cristianos. Yo soy judío, me bautizo, pero yo siempre me consideraba todavía judío. Es Pentecostés, hay un antes y un después, porque ya un Pentecostés, ya yo dejo de sentirme obligado a las costumbres judías y me siento más identificado con una nueva conciencia, que por eso ese término metanoia, que lo hemos repetido varias veces, es muy importante. Hay un cambio de pensamiento en la cual yo comienzo a tener una autoconciencia de que soy cristiano. Por eso es que se dice que es en Pentecostés donde nace la iglesia, porque donde es cuando comenzamos a autopercibirnos que no somos judíos, sino somos cristianos. Y por tanto los griegos pueden bautizarse y ser cristianos, los gentiles, todos, ¿no? Es algo universal. También los discípulos pasan del miedo a ser crucificados, apedreados, presos, pierden ese miedo y salen a anunciar a Jesucristo de una manera pública. Por tanto, antes de Pentecostés, el grupo apostólico aparece desorientado, disperso, escondido, con miedo tras la muerte de Jesús y no le faltaba motivo porque si vieron que Jesús lo crucificaron de esa manera, ellos dirían que ¿qué les va a pasar a ellos? Lo mismo o cosa peor o cosas peores. Pero después de Pentecostés emerge una comunidad organizada, misionera y consciente de poseer una misión universal, inclusive cuando esto le costó la vida, porque de los 12 apóstoles todos murieron de manera martirizada, menos Judas que se ahorcó y San Juan, evangelista, apóstol del Señor, que fue desterrado a la isla de Patmos, ¿no? Fue preso en una isla. Es el único que muere naturalmente preso. Entonces, a pesar del martirio, comenzaron a anunciar a Jesucristo como una misión universal. Por eso la tradición cristiana considera a Pentecostés como el cumpleaños de la iglesia. La relación entre Pentecostés y el cristianismo, por tanto, no es estructural ni teórica, es prácticamente muy vital, ¿no? No se trata de una festividad secundaria, sino que yo creo que después de la Pascua del Señor, la resurrección de Cristo, Pentecostés es una de las fiestas más importantes, porque permite darle a la iglesia una identidad, cosa que antes de Pentecostés, como dije anteriormente, no existía. Mientras la Pascua celebra la resurrección de Cristo, Pentecostés celebra la presencia activa del Espíritu Santo en la comunidad creyente. La iglesia no nace únicamente de una doctrina, sino que nace de una experiencia espiritual, colectiva, interpretada como acción de Dios. Eso es fundamental, porque la iglesia no nace de una estructura política o de un dictamen, sino que nace de una experiencia espiritual, colectiva, porque no fue individual, fue en comunidad. Y esto es lo que le da mayor fuerza, ¿no? Una experiencia que tocó la fibra, que va directamente al alma de la persona. Y es por eso que no les importa morir, porque le encontraron un sentido mucho más allá de lo físico,
sino que encontraron que su tesoro realmente estaba después de la muerte. Y por tanto, para ellos morir en el martirio era acelerar, tomar ese tesoro que se ha prometido en la persona de Jesús. Teológicamente, Pentecostés introduce varias dimensiones fundamentales para el cristianismo. Vamos a nombrar algunas de ellas. La primera dimensión teológica es la dimensión neumatológica. Cuando hablamos de neumatología, dentro de la teología cristiana, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no? Recordando que neuma en griego significa espíritu. El cristianismo no se define solo por la figura de Jesús a nivel histórico, sino por la acción continua del Espíritu Santo que acompañaba en todo momento a Jesucristo. En el bautismo de Jesús se apareció el Espíritu Santo. En la transfiguración en el monte Tabor estaba el Espíritu Santo. Por tanto, Jesús siempre estuvo vinculado con la acción del Espíritu. En la teología paulina de San Pablo, el Espíritu constituye el principio vital, ese soplo, ese ruá a la iglesia y por tanto el vínculo entre Cristo resucitado y el creyente, ¿no? Los bautizados. Hay un segundo aspecto que es la universalidad. De hecho, universalidad viene de la palabra católica. El relato de los hechos, de Hechos de los Apóstoles, insiste en la diversidad de pueblos presentes en Jerusalén. Allí se narra que habían partos, medos, egipcios, romanos, árabes, entre otros. El mensaje cristiano no queda ya restringido al pueblo judío, que esto es una de las cosas más importantes de Pentecostés. Ya el pueblo escogido no es nada más los judíos, sino que se abre a la universalidad de todo el mundo, de todas las personas. Pentecostés inaugura la misión hacia todas las naciones y es por eso que los apóstoles van hasta la India, como el caso de Santo Tomás, llegan a España, como el caso de Santiago el Mayor, van a sitios donde dan su vida por la predicación de la palabra, de la persona de Jesús, ¿no? Que es el Evangelio, porque se universaliza el misterio de la religión. La religión cristiana no se limita al judaísmo. El tercer elemento, ¿no? Es que está la superación de una religión exclusivamente legalista. Algo que caracteriza al pueblo judío y que siempre tuvo mucha confrontación con los primeros cristianos es que los judíos se basan en la ley. Y la ley está establecida a través de la Torá, que es el Pentateuco para nosotros, y el Talmud, que es la tradición oral dentro del pueblo judío. Y la ley para ellos es la columna vertebral. Y la ley fue la que mató a Jesucristo, la que a través de la ley judía se juzgó y a través de la ley judía murió. Por tanto, los primeros cristianos, cuando hablaban de Jesús, no lo tomaban desde el elemento del Pentateuco, no de la normativa, sino que se fueron hacia los profetas. Por eso es que cuando escriben en los evangelios, todas las cosas que hace Jesús la refrendan como una garantía con algún hecho tomado o una cita tomada de algún libro profético. Por tanto, que si la muerte de Jesús en Isaías, que nace de María siendo virgen, de una doncella de Isaías, y así elementos como inclusive el mismo hecho de Pentecostés, le dan una justificación profética para alejarse de esa normativa que existe dentro del pueblo judío. Por tanto, los primeros cristianos van a tener como pilar el profetismo, los profetas, y los judíos se van a mantener con el pilar de la ley. Ahí vemos ya dos diferencias no muy evidentes, ¿no? En el Sinaí, Dios entrega tablas de piedra, que es donde se le presenta Yahvé a Moisés. En Pentecostés, el Espíritu escribe la ley en el corazón humano. Aquí ya no estamos hablando de un monte ni de un templo, estamos hablando de que Dios ya
a través de su Espíritu Santo, va a ser adorado en los corazones. Va a ser adorado en espíritu y en verdad. No es ni un monte ni un templo, sino en el corazón de cada persona, de cada creyente. Por tanto, aquí aparece el cumplimiento de la profecía de Jeremías sobre una nueva alianza interior, ¿no? Como les dije anteriormente, todos los elementos cristianos van a estar fundamentados por una cita bíblica de los profetas, porque así fue construido la teología desde la comunidad cristiana. El cuarto elemento que quería compartir con ustedes es la dimensión comunitaria. Pentecostés no es una experiencia individualista. El Espíritu desciende sobre una comunidad reunida. El cristianismo primitivo entiende que la fe se vive de una manera eclesial. Eclesia, que es asamblea, ¿no? Mediante una comunión, una enseñanza, una fracción del pan, la solidaridad. No se entiende de otra manera. Por eso no podemos comprender un cristianismo que esté acéfalo, ¿no? Sin autoridad, sin cabeza, sin dirección. Es literalmente una gallina sin cabeza, ¿no? Sí, un cristiano que no esté dentro de una comunidad. Es una cosa que no tiene finalidad en sí misma. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con aquellos profetas, falsos profetas que surgen hablando de una cristianidad o de un cristianismo, pues, de una cristiandad o de un cristianismo que invita a la desobediencia del Papa, invita a la desobediencia de los pastores, invita a que te alejes de la asamblea de la iglesia. Esos son, vamos a decir, lobos, voces demoníacas, porque te están invitando a separarte de donde realmente está el Espíritu Santo. El Espíritu no se va a manifestar si yo estoy separado de la iglesia. Entonces, vemos situaciones dentro de la misma iglesia actual donde a veces se plantean este tipo de desobediencia y eso no es de Dios. Ahora tenemos actualmente, sin entrar en juzgar mucho, ¿no? Pero tenemos el caso de la fraternidad de San Pío X, que quieren ordenar unos obispos y no tienen autorización del Papa. Y el Papa dijo que si los ordenaban, estos iban a ser excomulgados y va a ser un cisma dentro de la iglesia. Ellos aluden que tienen que hacerlo porque por necesidad histórica o vocacional, ¿no? Que si no ordenan, no pueden cumplir las necesidades pastorales que tienen pensado o que hacen dentro de su vida diaria. Inclusive a lo mejor piensan ordenarse obispos para poder asegurar su permanencia en el tiempo, porque si no tienen obispo, a lo mejor puedan desaparecer. Esa es la justificación que ellos dan. Pero aquí el Papa ha dicho que no da esa autoridad, esa autorización. Por tanto, hay un dilema entre ellos de obedecer o ser excomulgados. Aparentemente van a preferir ser excomulgados. Aquí es lo que estoy comentando, que todo aquello que implique una separación de la iglesia, como fundamentada en San Pedro, no puede venir del Espíritu Santo. Por tanto, la secuencia latina, ¿no? Que conocemos como Veni Sancte Spiritus, constituye uno de los textos más importantes de la espiritualidad de nosotros. ¿Por qué? Porque la oración directa al Espíritu Santo nos va a conectar con la vida de la iglesia, que no es otra cosa que la liturgia. Entonces aquí vamos a entrar a la dimensión ya litúrgica de Pentecostés. En la tradición litúrgica, Pentecostés ocupa un lugar central. Cierra el tiempo pascual y abre simbólicamente el tiempo de la misión de la iglesia. En Oriente y Occidente se desarrollaron himnos, secuencias rituales, misas, vinculados al Espíritu Santo. Y por tanto, una de ellas es justamente esta secuencia, esta oración, que es Venid Santo Espíritu, Venid Sancte Spiritus. Y por tanto, vemos cómo todo esto se desarrolla eh, como para fortalecer esta identidad cristiana. Y eso ocurre específicamente en la liturgia del Espíritu Santo,
surge sobre todo en lo que sería la Edad Media, ¿no? En la Edad medieval. Es que va a establecerse todos estos himnos, toda esta ritualidad litúrgica. También tiene un aspecto ecuménico, el Pentecostés, ya que Pentecostés tiene una relevancia porque muchas confesiones cristianas encuentran allí el fundamento de la experiencia espiritual. Es algo celebrado por todos los cristianos. Para el catolicismo, el Espíritu garantiza la continuidad apostólica y sacramental de la Iglesia. Y para los protestantes, inclusive para los pentecostales, Pentecostés enfatiza la experiencia directa del Espíritu con los carismas y la conversión interior, ¿no? Entonces, es una fiesta que une de alguna manera a todos los cristianos, eh, porque reconocemos como cristianos, aun cuando sea protestante o sea católico, que la iglesia nace en ese momento. El movimiento pentecostal contemporáneo, hablando de ya las sectas protestantes, este movimiento pentecostal, como tal como lo conocemos ahora, es algo muy nuevo, no es algo tan antiguo como pueden ser las iglesias históricas. El pentecostalismo nace en el siglo XX, es decir, entre 1900, ese siglo, ¿no? De 1900. Y se reinterpretó o reinterpreta, porque todavía existe, el acontecimiento de los hechos de los apóstoles como un modelo permanente a la renovación espiritual. Y se centran en Pentecostés como el núcleo de donde sale toda la fuerza misionera, sus dones, hablar en lengua, caer en descanso del espíritu, todo procede en función a Pentecostés. Ellos han tenido una expansión global muy grande. Vemos como los pentecostales en Brasil, creo que es el país latinoamericano más emblemático porque es el país donde, siendo muy cristiano, muy católico, es prácticamente ya más de la 60% de la población es protestante. Y estamos hablando que Brasil es el país más grande de toda Latinoamérica, inclusive, si no me equivoco, es más grande que Estados Unidos. Entonces vemos la dimensión, ¿no? de Brasil, la fuerza que tiene este país a nivel territorial y a nivel poblacional. Yo creo que el único país más grande de Brasil en América es Canadá. Creo que Estados Unidos inclusive es más pequeño. Entonces vemos la dimensión que estamos hablando y cómo se ha permeado desde Estados Unidos el pentecostalismo y no solamente en Brasil, sino que se va permeado en cada uno de nuestros países, ¿no? Y lamentablemente la visión protestante ha agarrado fuerza, sobre todo este tema de los pentecostales, y ha modificado también ya la celebración o el pensamiento de Pentecostés. Esto nos debe llevar a nosotros a también como católicos a ver qué hacer ante esa situación. No es que vamos a obligar a las personas que vuelvan a ser católicos, pero tenemos que estar pendientes de no perder los espacios porque este es un síntoma de que los católicos han estado dormidos y se han dejado quitar ese espacio y donde ahora los pentecostales quieren abordarlos con fuerza. Y es que el problema pentecostal es que se reproduce muy rápido. Es impresionante como, por ejemplo, aquí en España, en Madrid, esto de los pentecostales no existe, pero ya como ha crecido mucho la inmigración latinoamericana, ya se comienzan a ver sitios donde hay culto, no van los españoles porque no hay cultura para ello. La cultura del español no está familiarizada con ello. Pero como hay muchos latinoamericanos, ellos van para se llena por la cantidad de latinoamericanos o hispanoamericanos que hay en España. ¿Y qué pasa? Que se multiplican muy rápido. Es una de en Madrid, por ejemplo, es una de las asociaciones, uno de los colectivos que se están multiplicando mucho. Y como a ellos no les importa
es reunirse en un cine, en un local, en una plaza pública, no tienen esa limitación. Entonces, y son como medio, no tienen una organización, sino que cada uno puede fundar su propia iglesia y hacen que se multipliquen, ¿no? Y es un problema dentro del cristianismo moderno y aunque puede sonar discriminatorio, yo creo que es un problema porque es una desorganización de lo que es realmente el espíritu, que es todo lo contrario, ¿no? Que es la unidad, la organización, el orden, la universalidad. Pero este movimiento tan desordenado ha creado un gran caos. Aquí en España es tan grande el problema que ahora están viendo sacar una ley que no les permita predicar en los transportes públicos, porque a veces uno está en el metro, en el tranvía, y de repente se para uno a estar predicando. Es algo que aquí es totalmente inusual, en Latinoamérica es mucho más natural, pero aquí se siente como que está violentando la privacidad de la persona, está incomodando a las personas que están en ese momento viajando. Y yo particularmente no estoy de acuerdo que la religión se utilice para hacer algo tan invasivo, que te paran en las calles, te tocan las puertas. Creo que no es la forma más correcta. Y ahí lamentablemente pagan buenos justos por pecadores, porque entonces es una manera de hablar mal de la iglesia en general. En síntesis, para terminar, Pentecostés posee una doble raíz, judía y cristiana. Nace de una antigua fiesta hebrea, como ya le hemos dicho anteriormente, pero el cristianismo la transforma en símbolo de la nueva alianza y del surgimiento de la Iglesia Universal. Su importancia radica en que articula el espíritu, misión, comunidad y universalidad. Sin Pentecostés, el cristianismo probablemente habría permanecido como una pequeña secta judía, mesiánica. Con Pentecostés se convierte propiamente en algo que ya no es ni secta ni judío, es una nueva, vamos a tomar el término religión, aunque también hay mucha discusión de que no es una religión nueva, porque Jesús no vino a fundar ninguna religión nueva, sino más bien a darle cumplimiento a su promesa, es una revelación plena, pero que tiene un alcance universal, histórico, y no tan sectario como antes se vivía dentro del pueblo judío. Bien, bueno, hasta aquí ya yo he dado con que todo mi esquema que he tenido pensado para hablar sobre Pentecostés. Lo último que me recordé ahora, hablando otra vez de los pentecostales, aprovecho de comentarle, de desahogarme un poco, ¿no? De estas inquietudes que hay aquí ahora en España. De hecho, ahora he visto que abogados que están incluso creyendo penalizar a esta gente pentecostal, y sobre todo esto es en Madrid, que es donde han agarrado mucha fuerza, porque hay muchas personas que están dejando de ir a los médicos a hacerse quimioterapia, porque se le promete una sanación dentro de estos locales pentecostales. Y se ha visto el fenómeno de que muchas personas están dejando de ir a hacer a su médico y dejar el medicamento para ir a rezar. Y se está tomando medidas judiciales porque se le va a acusar de que están ofreciendo una especie de medicina falsa, ¿no? Y porque se le considera que ponen en riesgo la salud de la población, ¿no? Entonces, esto para que ustedes se den cuenta de hasta qué punto una fe mal encausada puede causar muchos daños dentro de una sociedad. Bien, bueno, si que tienen algún comentario, alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. ¿Alguna experiencia de Pentecostés? ¿Alguna, cómo ven ustedes la fiesta de Pentecostés? ¿Si conocían esto o es algo nuevo? ¿Cómo ven ustedes el tema de los pentecostales? Que de hecho los pentecostales dicen que eso también, ellos también, algunos son católicos, ¿no?
por el tema de la renovación carismática, porque ahí hay yo no estoy muy experto en el tema, ¿no? Pero sí es cierto que cuando he hablado con pentecostales, ellos dicen, no es que nosotros tenemos hermanos católicos, pero haciendo referencia a la renovación carismática, que ellos le llaman pentecostales católicos, ¿no? Ellos son pentecostales protestantes y los de la renovación son pentecostales católicos en su mente, ¿no? No sé hasta qué punto la de la renovación se sientan a gusto con esa categoría que colocan. Hay cierta semejanza en la manera de rezar, de orar, de alabar. No sé qué opinan ustedes. Me gustaría como a medida cuáles son sus impresiones, por lo menos una persona. Buenas. Yo tengo una duda con respecto a cómo se celebra, más que todo en la parte del rito del canto. ¿Cómo se celebra? ¿Cómo debería de ser los cantos en relación a ese momento tan importante? Porque tengo la duda porque hablamos la semana pasada, antepasada, no me acuerdo, que se habló de la importancia de tomar los cantos más hacia los cantos gregorianos y no tanto los cantos, y otra cosa que no mencionaste tú, pero lo mencionó fue un sacerdote, eh, resaltar mucho los cantos católicos. Gracias, Ana. Sí, cuando hablamos, algún momento tocamos el tema de los cantos litúrgicos, leímos el Sacrosanto Concilio. Y allí ellos destacan, ese documento destaca de que no se abandone los cantos gregorianos, ¿no? Y el uso del latín. Es una recomendación que da el Sacrosanto Concilium, pero ciertamente hay otras expresiones que también son válidas, ¿no? La gente que toca, los grupos de música tienen su guitarra, tienen su bajo, tienen su pandereta. Eso también es válido, ¿no? Una cosa y otra, vamos a decir que dentro de la iglesia nos invitan a esa oración, ¿no? Que es lo más importante. Ahora, sí es cierto que lo ideal, yo creo que lo que debería hacer es utilizar cantos católicos, porque seguro hay muchos, yo no es que me sepa todo el directorio de los cantos católicos, pero seguro hay muchos grupos católicos. Y generalmente ¿cuál es usar en Pentecostés? Aquellos cantos que hagan referencia, hagan una alusión justamente al Espíritu, ¿no? Que también los hay muchos. Creo que aquí lo que hay que tener es prudencia para utilizar más los cantos católicos. De todas maneras, Anani levantó la mano y a lo mejor ella también pueda ayudarnos a responder esa pregunta. Sí, bueno, fíjate, el problema con los cantos, con la música, es que el magisterio nos recomienda, ¿verdad? Y lo dice, que los cantos deberían ser gregorianos, el canto gregoriano. De hecho, Papa León está retomando eso, ¿no? El Padre Nuestro, el Ave María, las oraciones en latín y cantadas. Eso quiere decir pues que está dando un aval a lo que es lo que llaman lo conservador, y no es que es conservador, sino que eso está dentro del magisterio de la Iglesia Católica. No es nada más la Sacrosantum Concilio, hay otros documentos que hablan sobre la música sacra, sobre la música litúrgica. ¿Y qué es lo que nos dicen muchas veces? O varios de estos documentos coinciden en que los cantos para la liturgia deben ser creados para la liturgia. No debemos tomar cantos intimistas
Esos son los cantos que hablan sobre mi sentimiento, lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque nuestra liturgia debe ser comunitaria. Entonces, no tomar los cantos intimistas, no tomar los cantos de autores protestantes, porque ellos no tienen nuestra doctrina, ellos no tienen nuestro sacramento principal como es la Eucaristía. De manera que cuando se analizan las letras, encontramos que son cantos intimistas, cantos de lo que es sentimental, la parte emocional. ¿Qué siento yo por Dios? ¿Qué siento yo cuando pienso en Dios? ¿Qué es lo que yo siento que Él me ha dado? Pero ellos no pueden decir, lo hemos visto o yo lo he visto. Mientras que un católico sí. Porque nosotros cuando vamos al sagrario o vamos a una adoración, podemos ver a Dios. ¿Cómo? En Jesús Eucaristía. Entonces, la liturgia nos lleva a trabajar cantos comunitarios dirigidos a nuestro Dios, a nuestra Eucaristía. Y una cosa son cantos para eventos especiales, como retiros, como evangelización, y otros son los cantos para la liturgia, para la misa. Entonces, los coros deben estudiar lo que tienen ya, ¿verdad? Hacer su lista. Buscar, fíjense el trabajo, y es lo que no quieren hacer los coros. Buscar los autores de esas canciones. Ver que no sean canciones, por ejemplo, del padre Garbaray. Bueno, él es un sacerdote, él sabía lo que hacía. Pues fíjense que no, se ha documentado que él tomaba letras de la liturgia, de los libros santos, pero las músicas de canciones protestantes. Entonces hacía una parodia. Entonces, las parodias, no importa quién las escriba, sea sacerdote, lo que sea, una parodia no debe utilizarse en la liturgia. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que nos queda a los músicos? Investigar. Yo tengo este canto, ¿verdad? Ven, 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 Espíritu Divino. Resulta que no lo debemos cantar, ¿entiendes? Hay ahorita en Instagram y en TikTok muchos músicos y muchas personas explicando por qué no debemos cantar algunas canciones. Por ejemplo, ahorita que estamos con el Espíritu, hay una que dice, como un rayo cayendo sobre mí. Resulta que el Señor explica que en la palabra de Dios, el único que cae como un rayo es el enemigo, es el diablo. Entonces, ¿cómo yo voy a pensar que Dios cae como un rayo? Es como que es algo contrario, pues. No es lógico que la palabra me dice que el que cae como un rayo es el demonio, pero entonces yo lo canto como que sí es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tienden a decir los coros? Lo hemos cantado así toda la vida, pero eso yo lo he escuchado en las mejores misas, pero el sacerdote me lo pide o el sacerdote no dice nada. Entonces, esas son excusas que no nos permiten profundizar e investigar los autores y el objetivo de haber escrito esa canción. Entonces, hay profesores como el profesor Peña, como el profesor Sánchez aquí en Venezuela, los de México, que enseñan y que toda la semana dan un contenido de canciones católicas litúrgicas para las misas del domingo siguiente. Eso amerita investigar, eso amerita practicar, ensayar cosas nuevas. Entonces, bueno, yo digo que es flojera, pues, ¿no? La comodidad, el confort.
vamos a llamarlo el confort del músico, de que no nos queremos encontrar para hacer ensayo de canciones nuevas, luego ir a las misas, llegar más temprano, enseñárselas a la feligresía para que cuando nosotros la cantemos, la feligresía participe. Y esas mismas canciones deben ser cantadas como mínimo durante 4 domingos seguidos. Entonces, ay, pero qué fastidio, otra vez la misma. No, es que te la estoy enseñando para que tú como feligresía me acompañes. Porque los músicos no presentamos show. Nosotros estamos allí para alimentar la espiritualidad, acompañar a la liturgia, pero no somos el centro. ¿Ah? Y por eso es que incluso los documentos del magisterio dicen que los cantos tienen un límite de tiempo. Cuando el sacerdote va a dar la comunión, cuando vamos a hacer el Cordero de Dios, no existe el canto de la paz. La liturgia, el misal romano, no contempla el canto de la paz, sino se va directo al Cordero y tiene un tiempo específico. Ah, pues entonces los coros cantan aquel canto de la paz, se arma aquel bochinche entre la gente dándose la paz, y cuando llega el Cordero llega como para cortar a la paz, y no es así. Entonces, bueno, realmente es un trabajo de estudio, hay que estudiar, los músicos deben estudiar, investigar. Aquí en Venezuela, en Maracay, está Fe Séptima, que es un grupo con un diácono, con músicos, que están tratando de llevar formación dentro de la diócesis de Maracay. Están dispuestos a salir de Maracay, porque en Venezuela no existe una escuela que nos dé esa formación. Entonces hay que estudiar con la gente de México, con la gente de Ecuador, ¿no? Esos países que tienen ya esa cultura de los cantos litúrgicos. Entonces esa es mi observación. Si quieren material al respecto sobre las tablas de los cantos que no son litúrgicos, los cantos sugeridos, yo les puedo a través de Ronald en el grupo, pues darles ese material. Pero insisto, el músico debe querer formarse para poder prestar un servicio al Señor, sin ser un show o un showman, como dicen, dentro de la liturgia. Entonces, bueno, espero que les sirva de orientación. Oye, muchas gracias, de verdad. Sí, me orientaste bastante, sobre todo porque ahorita estoy formando un grupo de niños. Me encantan los niños, trabajar con los niños en la música. Creo que es un granito de cielo en la tierra. Y gracias a Dios, bueno, los niños súper afinados, súper, entonan súper bien, o sea, muy bonito. Y bueno, la experiencia en la música, realmente, bueno, yo de los 9 años conozco la música hasta ahorita y bueno, he aprendido mucho y gracias a que Dios también me ha dado como que ese don, pues. Eh, eh, Me aclaraste muchísimo y no solo que me aclaraste, sino que también yo he tratado ahorita en base a lo que estamos estudiando sobre la liturgia y todo lo demás, a darle la importancia a esos cantos gregorianos que las pongo a mis hijas a escucharlas toda la noche y escucho la letra y es una letra que es totalmente de oración, pues, y es importante tomarla en consideración. Sí, es el ritmo, es la melodía que la gente siente que es muy lenta, que es algo lineal, una cantidad de cosas que no animan, sino que la gente se fastidia, sobre todo en esta época que estamos viendo con la inteligencia artificial, que la gente va acelerada. Entonces quieren estar animados, quieren bailar, quieren aplaudir y nada de eso está permitido en la liturgia, ¿entiendes?
Entonces, de allí es donde hace falta que los directores de coro se formen para que a su vez, formen los miembros de su grupo de una manera correcta, de una manera que entiendan que la liturgia está hecha para adorar a Jesús, para vivir un encuentro con Jesús y no para ir a divertirse. Gracias, sí, excelente, Anani. La verdad es que nos ayudaste mucho para poder clarificar estas líneas a nivel litúrgico. Y no sé, Ana, si nos puedes comentar cuál es tu parroquia, cuál es tu comunidad para poder compartir, sobre todo en qué comunidad estás trabajando y tener como un conocimiento de tu trabajo. Bueno, yo soy de la parroquia de San Agustín de Guacara. Mm. Estoy trabajando ahorita formando niños que van a la iglesia o que se acercaron un día y los llamo para que se acerquen si tienen ganas de cantar. Y entonces por ahí hacemos como quien dice, los lineamientos. No solo me envaso en la música, sino que yo quiero que ellos tengan una formación católica. O sea, los papás se forman en paralelo con los niños aprenden de la música y los papás lo vamos formando, dándole conocimiento un poquito más de Dios a través del querigma, a través de alguna enseñanza, de una encíclica sobre la familia. Eh, Así pues, o sea, es un trabajo que suena arduo, pero que es para Dios, pues, o sea, la intención de este trabajo es que los niños se enamoren y conozcan, o sea, a profundidad a Dios, pues, así como yo lo conocí, que gracias a través de la música aprendí muchas cosas, he crecido espiritualmente. Eso es lo que yo quiero con los niños, pues, incluso yo tengo mis dos hijas que están pequeñitas y están en ese proceso de formación. Yo desde la barriga, mis hijas no han dejado de ir a misa, pues, y ellas conocen mucho de Dios. Gracias, Ana. Excelente, te felicito por tu labor, una labor muy importante, tanto porque es con niños, tanto porque es con la música. Son dos elementos muy valiosos que se tiene dentro de la iglesia, ¿no? No sé si, Anani, ¿quieres comentar algo? Bueno, ella dice, Ana, tú dices que estás en Guacara. Mm. Eso quiere decir que puedes estar en el grupo de Fe Séptima, porque ellos están en Maracay, pero en el WhatsApp, ellos también están en TikTok y eso, pero se maneja más la formación a través del WhatsApp. Hay comentarios que son fuertes porque uno de los coordinadores es muy celoso de la liturgia y comparte estos videos de otras personas que están buscando enseñar sobre la música litúrgica, lo que no debemos hacer, los cantos que no son correctos, ¿por qué? Porque entonces no es que no cantes tal cosa, sino el por qué no debes hacerlo, ¿no? Entonces es un WhatsApp, un grupo para la formación. Yo voy a pasar, Ronald, entonces, si tú me lo permites, por supuesto, yo voy a hablar con otro de los coordinadores. Yo estoy como coordinadora, pero realmente, como no estoy en Maracay en sí, he dado formación a través del WhatsApp. Pero ellos son los que van de lugar en lugar, donde los quieren, en las parroquias, para dar formación en el sitio, ¿no? Algo presencial. Entonces, Ana, yo voy a pedirles el link del grupo de Fe Séptima para ponerlo en el grupo de con Ronald y allí pueden entrar entonces y quedarse. No tienen que opinar si no quieren, pero pueden tomar la formación.
Ahí pueden preguntar, mire, yo tengo una duda, usted acaba de decir tal cosa, pero yo no entiendo por qué. Entonces allí se genera esa conversación de formación, de aprendizaje. Esa es la intención que tiene ese grupo de Fe Séptima, ¿sí? Muchas gracias. De nada. Gracias, Anani, por tu ofrecimiento. Y Ana, cualquier cosa me escribes a mi número para incorporarte en el grupo que tenemos aparte, que es de Huellas Vivas, para que puedas acceder al material que Anani nos va a facilitar, porque creo que no estoy seguro si estás en el grupo de Huellas Vivas. Pero como me das tu número y yo te agrego al grupo. Bien, no sé si hay otra persona que quiera decir algo, Emma, Emis, Cristina, y que Bueno, yo sí sí, me gustaría decir algo, la verdad. A ver, dentro de la iglesia y hay muchísima música y muchísimas canciones preciosas, pero preciosas, y que realmente se ignoran por desconocimiento absoluto por parte de la sociedad en el mundo actual, ¿no? A ver, yo desde pequeña me he criado muy cerca de la música y, hombre, y la verdad es que es cierto que a nivel protocolar dentro del magisterio hay que respetar los tiempos litúrgicos, los cantos de entrada, los cantos de munición, de comunión, eso está clarísimo, ¿no? Y no existe discusión alguna. Lo que pasa es que yo creo que hay una diversidad de gustos bastante plurales en la sociedad, en el mundo actual, y dentro de esos gustos sí es verdad que también hay tendencias de que hay personas que no quieren innovar o que no pueden o que no tienen tiempo o que no les interesa. O sea, no voy a entrar en materia, pero que a veces no podemos juzgar tampoco a las personas porque, a ver, todo el mundo comete errores, todos nos equivocamos y evidentemente, pues, a ver, yo conozco personas protestantes que, a ver, que sí, que su música es protestante, pero que acerca a personas a la iglesia después y hace que se conviertan a través de la música protestante. Entonces, no sé, yo no voy a dar mi opinión personal, pero sí sé que existen conversiones a través de la música protestante. Y además que hay canciones, a ver, esto no lo digo ni con mala fe, ni con ningún destino de ser juzgada por mis comentarios. O sea, yo digo, voy a hacer un comentario en base a lo que yo creo que muchas veces ocurre, ¿no? Hay canciones protestantes que las letras son muy bonitas, aunque sean protestantes. Entonces, eso hay personas que les llama la atención porque están cansadas de escuchar el mismo repertorio. Lo siento muchísimo por la parte que nos toca, lo siento por mí también, pero hay canciones que, pues, que a fuerza de oírlas, pues a veces nos hace falta tener un poquito de imaginación, de creatividad, de buscar otros cantos apropiados, litúrgicos y cambiar un poquito el repertorio también a veces, ¿no? Tener un poquito de imaginación, investigar, como decía Anani, eh, conocer nuevas canciones, porque a veces, y no lo digo por la parroquia en la que estoy, lo digo por algunas parroquias, no por una, sino en general, con ámbitos de mejorar, ¿no? Porque hay canciones que a mí personalmente me pueden gustar más que otras. Yo creo que es cuestión de gustos personales también, independientemente de que las canciones católicas, digamos que casi todas son bonitas, sí, por supuesto, pero habrán algunas que nos gusten a unos más que a otros, ¿no? Porque para eso cada uno tiene sus gustos personales totalmente subjetivos y habrán canciones que en determinados momentos nos puedan gustar más o nos apetezca más cantar o nos anime más a participar en la liturgia o a lo mejor hay una canción que uno empieza a cantar y uno puede decir contra, pues hoy la verdad que vale, sí, me animo a cantar porque me gusta cantar, pero como que esta canción la hemos repetido tanto que me gustaría escuchar otra. Y a veces es eso, ¿no? Como decía Anani, ¿no? Que es bueno también investigar,
tanto para los niños como para los jóvenes y como para los adultos de cualquier edad, porque la música es maravillosa, espiritualmente también, no solamente a nivel de magisterio litúrgico, sino también a nivel espiritual, pues nos puede ayudar y animar a rezar, animar el espíritu, nunca mejor dicho, a que el Espíritu Santo llegue a nuestro corazón y animarnos a fortalecernos más en la fe, a sentir el Espíritu en nuestro corazón y a llenarnos de Dios, ¿no? Y más en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial, que necesitamos de Dios, ¿no? Entonces yo creo que la música es primordial, esencial bueno, tanto en los momentos emocionales que podemos atravesar del ser humano como a nivel religioso, respetando el magisterio y sabiendo, claro, cada palabra, como decía Nani, a veces una palabra puede resultar muy poética, pero a lo mejor, claro, puesta en un canto puede significar otra cosa. Y es verdad que hay que tener cuidado porque a veces uno se apasiona mucho y a lo mejor después, a la hora de interpretar realmente a nivel católico lo que significa, no tiene nada que ver con lo que puede crearse herejías, malas interpretaciones. Entonces, es como, ¿no? La sintonía entre lo que es la letra de la canción, los adjetivos, los sustantivos, la liturgia, el magisterio. Yo creo que es muy importante bueno, y les doy las gracias porque siempre es bienvenida las aportaciones porque todos aprendemos y nos enriquecemos y nos ayudamos unos a otros. No te escucho, Rona. Gracias, Anani. Se me había olvidado que había apagado el micrófono. Le está dando las gracias a Cristina por su comentario. Gracias por enriquecer toda esta formación que hemos tenido. Gracias a ustedes por estar presentes. Y bueno, nos toca ya despedirnos. Ya nos encontraremos en otro momento para formarnos. Y bueno, que descansen los que vayan a dormir y los demás, me imagino que estarán preparándose ya para la noche. Cuídense mucho y gracias por su tiempo. Voy a dejar de grabar y nos queda otra que quedarnos en la oración mañana, que es domingo, y recordarnos en la Eucaristía.